Primero que nada, Dios formó al hombre y su creación, como se ve allí, con madurez funcional. Creó a Adán perfectamente adulto, listo para procrearse. Lo mismo que todos los animales. Todos los animales que están allí, que están observando, son todos adultos, grandes ya. Los hizo a todos así. Es decir, esta idea de el huevo o la gallina, ¿qué es lo que será primero? Siempre es la gallina, nunca el huevo, ¿no? Dos textos, Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el segundo texto, Génesis 2:21-22, donde dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Estas dos declaraciones, estos dos textos bíblicos, tienen un profundo significado genético. No es solamente Biblia, es también genética. Y yo les voy a explicar. Los hombres, los seres humanos, especialmente los hombres en este caso, tenemos 23 pares de cromosomas. Y esos 23 pares de cromosomas, el último cromosoma es el cromosoma del sexo. XY. Este es un varón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Sacó carne, o sea, sacó su ADN completo de Adán y con ello hizo una mujer, clonó una mujer, la hizo idéntica con el mismo ADN. Con la excepción que tuvo que eliminar un cromosoma Y, y duplicar el cromosoma X, el que está acá. Y allí tiene una mujer instantánea. ¿Ya? ¿Y coincide esto con la evidencia genética? Absolutamente, porque la mayoría de los genes del cromosoma humano vienen en dos versiones, y estas dos versiones están repartidas por todo el mundo. Dos versiones solamente. Adán tuvo que ser primero, sin embargo, porque Eva solo pudo venir de Adán, debido a que los hombres tienen todos los genes necesarios para producir una mujer, porque tienen X y de X se duplica. Pero las mujeres no tienen todos los genes para ser un hombre, porque el cromosoma Y no lo tienen. Por lo tanto, necesariamente tuvo que ser Adán primero y después Eva. Ahora es al revés, porque obviamente ya tenemos lo natural es que un hombre salga de una mujer. Vuelvo a Génesis 2, 21 y 22. Dice que tomó una de sus costillas, ¿y para qué le dice que cierre la carne en su lugar? Es curioso que le da una instrucción que parece de más. Porque tomó la costilla, ya hizo con lo que quisiera con ello, pero ¿para qué le dice cierra la carne en su lugar? Y hay una razón muy poderosa. Los hombres, ¿nos falta una costilla? Tóquense por aquí a ver si les falta. ¿Tenemos un espacio adicional? No, creo que no. Todos los hombres tenemos nuestras costillas completas, porque la descendencia se produce a través del ADN, no a través de las costillas rotas o las piernas cortadas, ¿no es cierto? Nadie es cojo porque su padre perdió un pie. Entonces, no, es el ADN el que es responsable de eso. Sin embargo, quiero dar una información que es bien interesante. Las costillas es el único hueso que se regenera en el cuerpo. El único hueso que se puede cortar y se va a regenerar solo, va a crecer solo de nuevo. Y por eso que los cirujanos lo sacan, pero con una condición, que tienen que cerrar el periosteum. Una vez que cortan y sacan el hueso, tienen que volver a coser, a cerrar justamente lo que se llama el periosteum, que es lo que rodea la vaina que rodea la costilla. Y una vez que ellos la han hecho así, va a crecer nuevamente. Es como que sacaran un plátano de la vaina y vuelven a cerrar la vaina y queda cuidadosamente sellada. Eso es lo que entonces debe hacerse para poder tener nuevamente el hueso regenerado. Entonces la instrucción que dio el Señor, cerrar la carne en su lugar, no era en vano. Era necesaria para que Adán recuperara su costilla. Y hasta el día de hoy, los cirujanos sacan esa costilla
las costillas, la que quieran, y ellos pueden volverla a sacar las veces que quieran, porque se vuelve a regenerar siempre, porque tenemos los genes necesarios para hacer esa función, pero solo en la costilla. Si se nos rompe un hueso, se nos saca un hueso, ese hueso nunca se va a regenerar, porque no están los genes allí para producir esa regeneración. Y ese es el punto justamente que quiero hacer. Adán, por lo tanto, recuperó su costilla y todo siguió normal. Pero lo interesante siempre es ver la costilla, la que sacó Dios de Adán, y segundo, las instrucciones de cerrar la carne en su lugar. Color de la piel. Vamos a las razas. El color de la piel es el mismo básico en toda gente. El color de la piel, del órgano llamado piel, es exactamente igual en todos los seres humanos. Por lo tanto, nadie es blanco, amarillo o negro. Sin embargo, hay tonos debido a la melanina que está bajo la piel, que no es la piel, es lo que está debajo de la piel. ¿Qué color de piel tenían Adán y Eva? Lo más probable, este color. Morenos. Nuestros padres no eran rubios, de ojos azules y tez blanca. Eran de este color, porque ahí se mezclan todos los colores, todas las opciones que pudieron tener sus hijos. Sus hijos pudieron salir blancos, medios morenos y totalmente morenos. ¿Por qué? Porque tienen estos cuatro, y los dos son idénticos, porque como fue clonada Eva, son idénticos los genes que producen la melanina, y por lo tanto puede salir la combinación igual, así como se ve allí, de todos ellos. Existen dos formas de melanina. Ya voy a explicar lo que es la melanina mejor. La eumelanina, que es de café a negra, y la feomelanina, que es de roja a amarilla. Y las proporciones que cada uno tenga va a ser determinan el color que tiene la piel de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que la melanina? Allí está. Es una debajo de la piel, aquí está bajo la piel, tenemos los melanocitas. Y las melanocitas son unos órganos que están produciendo, unas glándulas, que están produciendo todos estos pigmentos, estas cositas negras, que se ven así y son los que le dan el tono a la piel. También son verdaderos paraguas porque protegen del sol estos puntos, estos pigmentos. Ahora, los morenos tienen muchos de estos gránulos de melanina y los blancos tienen pocos. La melanina, sin embargo, actúa como filtro solar. La persona puede exponerse al sol. Mientras más moreno, tiene más exposición al sol sin quemarse. Y lo contrario, por cierto, el demasiado blanco se quema y eso puede ser peligroso. También la gente blanca pobló lugares nublados y fríos como Europa. Por lo tanto, tenían menos luz solar y vivían bien. Y si un moreno va a vivir en esas condiciones, tiene problemas porque la piel, al tener tanta melanina, impide que se absorba el rayo solar y se produzca la vitamina D. Entonces son deficientes en vitamina D. Cada uno se fue adaptando a su propio lugar. Aquí tenemos una mujer que es pelirroja. Esta mujer no produce mucha eumelanina. La eumelanina es café negra, que es el pigmento oscuro, ¿no es cierto?, y que se encuentra debajo de la piel, incluso sus ojos y su pelo. Pero sí ella tiene demasiada feomelanina, roja y amarilla, y por ello tiene esa coloración pelirroja. Estos colores, el color pelirrojo, o la feomelanina por lo menos, estaba escondida en Adán y Eva, no se veían porque estaban tapados por el otro. Y la población temprana de la Tierra posiblemente también, y predominando los genes más oscuros en los primeros patriarcas, en los primeros habitantes de la Tierra. Y es posible incluso que esta posición sea una mutación post-Babel, después de la distribución por los idiomas. ¿Qué es lo que hace el sol en la piel? Cuando alguien se asolea, estimula la producción de eumelanina, de café a negra, y ese estímulo hace que la persona se vea más morena, porque se pone más pigmento en la piel y por eso que las personas se tuestan, se ponen de color café. Los pelirrojos no pueden desarrollar un tostado protector, porque tienen un alto porcentaje de feomelanina, que es la otra,
y por ese defecto del gen no responden a las señales de producir, ese estímulo para producir eumelanina. Entonces, la incapacidad que tienen ellos para broncearse es por la falta del receptor melanocortin 1, MSR1. Y más bien lo que se le produce a ellos son pecas, manchas, daño a la piel y llegando incluso a incluir el cáncer. Color de los ojos. El color de los ojos depende de cuánta melanina hay en los ojos, en la iris. Mucha melanina, mediana y muy poca melanina. Los ojos azules son falta de melanina, no es melanina azul, no existe, es falta de melanina. Y fíjense, se va dando una idea aquí. Color de pelo, mucha melanina, mediana melanina, poca melanina, el rubio. Y este de acá, el que es pelirrojo, es un mutante, porque le falló y él no puede producir las otras, sino que solamente la roja. Pero si se fijan ustedes en el anterior, el ojo azul, que le falta melanina, el rubio que no tiene melanina, y la tez que no tiene melanina porque es blanca, finalmente son desteñidos. O sea, desteñidos. Le falta color, le falta gracia. Entonces, los rubios, altos, tez blanca y ojos azules, son desteñidos que andan por allí. Si me entienden el sentido de lo que quiero decir, ¿sí? El ojo asiático, así que los que tienen más color, más fuerza, más, siéntanse con ganas de que son unos privilegios, ¿sí? El ojo asiático. Este es el ojo asiático y la única diferencia que tiene es que el ADN le está mandando a tener una capa adicional de tejido adiposo, grasa. Tiene más grasa en el párpado y se le cae. Pero sus órbitas son iguales entre uno y otro. Así que esa es la diferencia del asiático. El albino, sin embargo, ahí hay un niño albino, hijo de padre y madre negra, tiene una mutación que le impide producir melanina. ¿Ya? Y por eso que un niño parece niño blanco, rubio. Este es el ojo del niño y en ese sector chiquito es la parte donde quiero aquí ampliarlo, de la retina. ¿Y qué es lo que les pasa a ellos? Llega la luz y cuando va aquí a los receptores, que los conos y todos los receptores que están alineados hacia atrás, es un tema que vimos en otro lado, ¿sí? La luz que llega allí la toman, pero les rebota porque no hay un fondo negro, no hay un fondo que se haya formado por la melanina. Por lo tanto, la luz les rebota y ellos ven imágenes confundidas. Estos niños también tienen otro gran problema. Debido a que son blancos, las tribus, digamos así, en África los venden, se los secuestran. Hay reportes de varios decenas de niños al año secuestrados, pero no los venden como niños, los venden en parte. Ustedes saquen las conclusiones, ¿no? Como amuletos, sí. Así que es una desgracia tener un niño así en África. Este es un caso muy interesante donde la madre y el padre son hijos de madre blanca y padre negro. Y tienen dos mellizas, las cuales tienen colores completamente opuestos, una blanca y una negrita. Y allí están hasta hoy día. Nacieron en Inglaterra, con 1 minuto de diferencia, y por cierto, esa combinación que viene de los abuelo, madre blanca, padre negro, tomaron los colores de sus abuelos. Se da 1 en 1.000.000. Pero se da, por cierto. Ahora, ¿cuál es la diferencia debido a la raza que tiene el ADN de diferentes individuos que tienen diferentes razas? Aquí tenemos una mujer asiática, una mujer aborigen, una india, una negra, una persona esquimal, una persona isleña y una caucásica. ¿Y cuál es la diferencia entre todas ellas en su ADN? Solamente un 0,012% debido a la raza. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los seres humanos tenemos 99% igual nuestro ADN. Y esto se los digo por la siguiente razón. La evolución tendió a poner siempre en la mente de la gente otra idea,
de que todas las diferentes personas de diferentes razas se habían desarrollado en forma desequilibrada en diferentes continentes, diferentes islas, diferentes sectores del mundo, y que cada uno evolucionó más o menos. Y por cierto, los que habían evolucionado más y eran los más aptos eran aquellos que tenían que mandar el mundo. Y les digo, por supuesto eran estos, ¿no es cierto? Por supuesto eran los blancos, los de ojos azules y todo eso, eran esos los que tenían que mandar el mundo. Pero eso es un pensamiento absolutamente racista, no tiene nada que ver con la realidad. Todos somos iguales, porque el Señor, nuestro Dios, hizo de una sangre, he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Ya? O sea, esas ideas evolucionistas no tienen cabida en un mundo cristiano, porque son ciertamente falsas. Primero que nada son falsas, porque la gente no ha evolucionado de aquí para allá, uno por acá, otro por allá. Todos venimos de un solo lado, de Noé. De Noé llegó hasta la tierra ya seca, y allí se salieron del arca y comenzaron a multiplicarse los hijos, los 3 hijos, y después comenzó allí una repoblación de este mundo de esos 3 individuos solamente con sus esposas. Este es el doctor Ben Carson, bien conocido para nosotros, y el doctor Ben Carson dice que ha operado miles de personas de raza negra, pero dice que una vez que se corta la superficie de la piel, adentro es exactamente igual. ¿Ven? Así que cuidado con las ideas racistas que son completamente ajenas a nosotros. La recombinación que se produce dentro de cuando hombre y mujer se produce una recombinación de genes. Y esa recombinación tiene una limitación, no es una recombinación infinita, es limitada. Un hijo puede parecer a su padre, y esos son 3 casos que puse donde el padre o la madre se parece a su hija mucho, porque tienen sus genes. Ahora, a veces se producen recombinaciones que salen más diferentes, porque tienen herencia de sus abuelos y otras cosas, pero ese es otro tema. Siempre hay una recombinación limitada. Los que tienen alta recombinación y alta variabilidad son los perros. Los caninos tienen 78 cromosomas, por lo tanto tienen mucho más opciones de diferencia. Los humanos que tenemos 46 cromosomas, tenemos diferencias limitadas. Pero igual somos diferentes. Esto me recuerda que siempre cuando me ven me dicen, ¿qué es alto usted? Me dicen. En la televisión lo vemos como que siempre más bajito porque está sentado. Solo que ven logos, ¿no? Pero es curioso que es una percepción. Algunos son altos, somos altos, otros son más bajos, otros más gordos que yo y otros menos, ¿no? Hay de todo. Así que tenemos variabilidad, pero en algún sentido nomás. Marcos 10:6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. ¿Qué significa esto de los sexos? Es algo bien importante. Piensen un poco. Si hubiésemos evolucionado y fuésemos solamente una descendencia de una línea, lo más lógico que hubiésemos sido hermafroditas, porque el sexo no tiene ningún sentido. El sexo está hecho para poder recombinar justamente genes y que no se combinen los 2 genes iguales. Ese es el problema, que lo que finalmente anunció Moisés, de que los seres humanos no debían unirse, casarse y procrear entre hermanos ni entre primos, por una razón clarísima, porque tenían defectos iguales, por lo tanto, cuando se cruzaran, iban a tener esos defectos completamente obvios en sus hijos, o sea, iban a manifestarse. En cambio, cuando es una persona con otro gen, con otros de otra familia, esos tienden a anularse, tienden a por lo menos a neutralizarse. Y eso es lo que se está evitando. Ahora, por eso hay hembra, varón y hembra. Pero al comienzo, según la evolución, debió haber sido todo hermafrodita. Y la verdad es que esto es una paradoja para la evolución, porque la evolución no puede explicar esto. No puede explicar por qué existen machos y hembras. Y tenemos, por ejemplo, en la humanidad, los hombres tenemos macho y hembra. Los animales también, y esos son cariñosos todavía. Pingüinos también, tenemos las ardillas, las palomas, los árboles e incluso las plantas. Todos en 2 sexos y entre todos se cruzan y tienen sus descendencias. Hay excepciones,
pero las excepciones no niegan la regla es esta. Pero piensen un poco, ¿en qué momento ese macho y hembra pudo haber tenido tal coincidencia de que tienen todos sus aparatos reproductores sexuales exactamente complementarios? Y en cualquier raza que veamos, o animales, o ballenas, todos tienen aparatos reproductores sexuales completamente complementarios. Pero si no hubiera sido complementario, se habría terminado la especie. Entonces, ¿es o no es? ¿Me siguen en la idea? ¿Es o no es? Es, porque es diseñado. Y justamente ahí es donde nos da a los creacionistas la razón, porque el asunto no pudo haber sido medio diseñado o aproximándose a ser en millones de años para poder coincidir. No, ¿es o no es? Y fue, porque fue creado. Minor Smith, que es un evolucionista, escribió en el año 1978, el costo de producir machos es muy alto. Los machos son un derroche de recursos biológicos porque no ponen huevos. Se fija, o sea, ve al macho como algo inútil, en el sentido evolucionista, claro. Hay poblaciones que viven a grandes alturas. Tuvieron que evolucionar ellos para poder ir a vivir en esas condiciones y tener las condiciones físicas adecuadas para poder soportar la altura. No sé, ¿ha estado alguno de ustedes en La Paz o en un lugar alto, 4.000 metros, 5.000 metros de altura? ¿Sí? Uno se siente pésimo, no puede dormir, está en la noche a sobresalto porque le falta aire. Es realmente bien molesto llegar a esos lugares. ¿Qué es lo que sucede entonces con la gente que vive en grandes alturas? La vida, la característica de la vida es responder a estos desafíos del medio ambiente. Y tales cambios son necesarios para mantener la homeostasis, que es el equilibrio que permite continuar la vida. Hay cambios en temperatura, en humedad, en niveles lumínicos, en cantidad de oxígeno. Y estos son detectados por nuestro organismo y el organismo responde a estos cambios con la expresión de los genes. Así que esto se conoce como una plasticidad fenotípica. Son nombres nomás, pero el cuerpo se adapta, sabe llegar a eso porque tenemos una expresión en los genes que puede lograr eso. Y eventualmente se podrían producir cambios genéticos si persiste alguien en vivir a gran altura. Es decir, las personas se adaptan a ese medio. Pero esto no es evolución. Son cambios de una criatura, no es un cambio de una criatura en otra, son simplemente adaptaciones. Aquí tenemos el ejemplo de la cantidad de presión de oxígeno en la altura. La proporción del aire que tenemos al nivel del mar y arriba del Everest o en La Paz es el mismo, 21% de oxígeno siempre. Pero la presión de gas del oxígeno es muy baja en la altura. Aquí es de 53 milímetros de mercurio. En la punta del Everest, 53. Aquí en la superficie son 160 milímetros de mercurio. Presión de oxígeno, no es presión atmosférica, presión de oxígeno. Y en La Paz tenemos una cantidad de 159 milímetros de oxígeno. 105, ese de abajo, 105. Entonces, 160, 105, 53. Y eso es lo que no nos permite respirar, porque nosotros en nuestro pulmón necesitamos más presión de oxígeno para poderlo recibir. Pues voy a definir dos cosas que en otros programas también lo hago, pero aquí es necesario para entender la dirección de las migraciones. Y el primero que quiero tocar es el ADN mitocondrial. Nosotros tenemos en nuestras células, esto es bien importante, así que traten de entenderlo bien. La célula, tenemos adentro, en el interior el núcleo. El núcleo es donde están alojados los cromosomas, los 23 pares de cromosomas, que nos identifica cómo somos cada uno de nosotros. Hasta ahí, perfecto. Pero también tenemos ADN en las mitocondrias, que es esto que está acá. Y las mitocondrias son las pilas de energía del cuerpo, donde se produce el ATP, que es la energía del cuerpo. Y, por lo tanto, este ADN es muy especial. No es igual al ADN que está dentro de los cromosomas. Y este ADN va en círculos, como se ve allí. Visto de otra forma, los mitocondrios y el ADN puesto dentro de unos círculos. ¿Ya? Se descubrió
Bueno, en el año 1987 se descubrió esto, de que el ADN mitocondrial se copia solamente de las madres, viene de las madres. Es decir, el padre y la madre tienen ADN mitocondrial, pero solamente de la madre viene ese ADN mitocondrial al mitocondrio del hijo o la hija. Solamente de ella, porque se transmite a través del óvulo. ¿Quiénes tienen óvulos? Solo las mujeres. Así que por eso que tiene ella el privilegio de transmitir el ADN mitocondrial. Los hombres transmitimos el nuclear solamente, ahí, con la madre y con el padre, el nuclear, para los cromosomas. Entonces, el ADN mitocondrial es transferido de la madre a hijo o hija sin recombinación, no se mezcla con nada. Viene exactamente igual el de la madre al hijo o a la hija, y de la hija a sus hijos, y de sus hijos a los nietos, y de los nietos a los bisnietos. Exactamente igual, la misma línea. Ya entonces, de la bisabuela, de la tatarabuela, a la bisabuela, a la abuela, a la madre, a la hija. Una sola línea de ADN mitocondrial idéntico, porque no hay recombinación. La evolución entendió esto y lo aprendió. Y esto lo hizo saber a todo el mundo, pero de la siguiente forma. Como les decía, aquí corría el año 1987 y fue descubierto esto, que dentro de las mitocondrias existía también ADN. Y entonces dijeron que existía este ADN mitocondrial que venía solamente de las madres y que se había descubierto que todos los seres humanos tenemos el mismo ADN mitocondrial. Todos. Al comparar los seres humanos de diferentes razas. ¿Qué significa esto? Significa que yo recibí mi ADN mitocondrial de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, y así para arriba, todos idénticos. Ustedes lo reciben de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, y así para arriba, todos idénticos. Y sucede que es igual. ¿Qué significa esto? Que el origen es uno solo. Y ese origen uno solo se le llamó el origen la Eva mitocondrial, por la evolución. Pero más abajo dijeron, sí, reconocemos que tenemos una madre común de toda la humanidad, pero, por cierto, que le asignaron 200.000 años a esa madre, que sería una mona que vivió en África. No podían perderlas todas, tenían que ganar algo. Y esta es la zona en la cual ellos dicen que vienen out of Africa, saliendo de África, pero las cosas no llegaron ahí solamente. 10 años después, otros investigadores del mismo tema descubrieron que la velocidad de mutación del ADN mitocondrial era 20 veces más rápido. Por lo tanto, esto lo hace la Eva mitocondrial consistente con solamente 6.500 años, no 200.000 años, sino que 6.500 años, por la velocidad de la mutación que se sabe en el ADN mitocondrial. 6.500 años. ¿A quién le insinúa 6.500 años? Sino a la Eva bíblica. ¿Se fijan? Y esto fue descubierto por la evolución. Entonces va confirmando la Biblia. Ellos no lo conocen, no lo reconocen, lo echan para el lado, pero esto es lo que se descubrió. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. ¿Se fijan cómo se confirma la Biblia vez tras vez? ¿Qué dice Wikipedia? Una fuente común de la Eva mitocondrial. La Eva mitocondrial es la mujer más reciente de la cual descienden hoy todos los seres humanos, por el lado materno y por las madres de dichas madres y así hacia atrás, donde convergen en una persona. Permítame decirle que Wikipedia es absolutamente evolucionista. Aquí no van a ver una palabra de creacionismo, pero esto no lo pueden negar. El ADN mitocondrial generalmente se transfiere de madre a hija, sin recombinaciones. Todo el ADN mitocondrial en cada persona viene directamente de la madre, por definición, difiriendo solamente por las mutaciones que han ocurrido por generaciones. En la célula germinal, que es el espermio, o en este caso el óvulo, del ADN mitocondrial desde la concepción de dicha madre. Este es un genetista llamado Robert Carter, y él habla sobre este tema también. Y dice, los genetistas evolucionistas esperaban que los humanos descendieran de muchas mujeres. Pero cuando se encontró una sola, lo explicaron como un cuello de botella. Explican que aun cuando hubo muchas mujeres, en realidad, en ese periodo solamente un linaje persistió. O sea, una simia, una mona persistió, las otras todas murieron. Y las otras se extinguieron. Así el número de habitantes se contrajo enormemente. Y el paralelo con la Biblia es obvio, este cuello de botella es obvio,
porque el diluvio es donde solamente 8 sobrevivieron. ¿Ya? Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne y entrarás tú en el arca, tú y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, 8 personas en total. Hecho físicamente, esto es un cuello de botella. Antes del diluvio, los prediluvianos tenían mucha variedad. Todos los colores son diferentes variedades que se puede ir combinando. Pero el cuello de botella fue cuando se estrechó esto en 8 personas y quedaron solamente algunas características de diversidad dentro de la raza humana. Eso es el cuello de botella. ¿Ya? Otra cosa, cromosoma Y. Esto lo he mencionado varias veces, pero quiero explicarlo también de la misma forma. Los 23 pares de cromosomas, estos últimos 2 del sexo, y ¿qué es lo que es nuevamente? A ver si lo captaron. ¿Es hombre o mujer? Es el hombre, ¿no es cierto? Es el hombre porque tiene cromosoma Y. Ahora, el cromosoma Y es exclusivo del hombre. Solamente nosotros lo llevamos. ¿Ya? Y no nos mezclamos jamás entre nosotros. ¿Entre los hombres se pueden reproducir? No, obvio que no. Entonces, si 2 hombres llegasen a reproducirse, tal vez podría variar. Pero como eso es imposible, ese nunca cambia. Entonces, yo lo recibí idéntico de mi padre, exactamente la misma composición, de los abuelos, del bisabuelo, tatarabuelo, y así para arriba. Los hombres que están sentados acá les pasa lo mismo. Todos reciben de su padre, su abuelo, idéntico a ellos. Y sucede que todos los hombres de todas las razas tenemos el mismo cromosoma Y. Significando exactamente lo mismo, que todos venimos de un solo hombre. También, nuevamente esto lo descubrió la evolución. Y le llamaron a el Adán cromosoma Y. ¿Ya? Pero por supuesto también le asignaron de 40 a 200 mil años, un mono de África, todo lo mismo. Habiendo dicho eso, y sabiendo que todos los hombres venimos de un solo mono, de un solo hombre, viene la siguiente pregunta. Bueno, si eso es así, ¿por qué no analicemos el cromosoma Y de los chimpancés, que son supuestamente los más cercanos al hombre, y el hombre? Y esto se hizo. Se compararon los 2 cromosomas Y. Y el doctor David Page, del director del Instituto de Investigación Biomédica de Cambridge, cuando tuvo los resultados, dijo esto: el cromosoma Y está lleno de sorpresas. Descubrió que el cromosoma Y de humanos y chimpancés son horrendamente diferentes uno de otro. Y eso lo dice porque él es evolucionista, y él lo único que quería encontrar era que fueran idénticos, que fueran comparativos, cosa que pudieran decir, sí, el hombre y el mono tienen coincidencia genética y vienen uno del otro, son primos, son hermanos, uno viene del otro, como sea, pero eran horrendamente diferentes uno a otro. Dice después, más del 30% del cromosoma Y del chimpancé no tiene alineación con el humano. Y por último, la relación entre el cromosoma Y del humano y el chimpancé se ha hecho pedazos. ¿Esto lo han visto en el diario? ¿Lo han visto alguna vez publicado? Por supuesto que no, porque esto va completamente contra las ideas evolucionistas que venimos nosotros de los simios. Y esto dice no, absolutamente no, porque el cromosoma Y debería ser idéntico para que fuera así, o con unas pequeñas diferencias siquiera, pero nada, es totalmente diferente, horrendamente diferente. Ahora, después del diluvio, como decía, por el cuello botella, se produjo una pérdida de diversidad. Antes había gran diversidad genética en los prediluvianos, pero ahora el cuello botella produjo una diversidad genética muy limitada. Y quiero contarles de unas variantes que hubo después de Noé, descendientes de Noé, que son los neandertales y los Homo erectus. Ellos 100% humanos, 100% hombres, pero que dichas variedades se perdieron para el día de hoy. Ahí tenemos los restos, están totalmente disponibles a propósito, no es que se hayan hecho con plástico, estos son cuerpos reales, de un neandertal, de un Homo sapiens, hombre moderno, y de un Homo erectus. Y las grandes diferencias son básicamente que este era más fuerte, un poco más pequeño, más chato. ¿Chato es una palabra? Más, eso, más fuerte y chico. Y la cabeza, sin embargo, la tenía más grande. Les voy a mostrar después la foto.
Este es el actual y este es el Homo erectus que tenía la cabeza un poco más pequeña, la cabeza un poco en forma diferente, pero eran muy espigados, muy altos, como son hoy día algunos jóvenes africanos. Tienen el mismo aspecto. Y estos son los cráneos del hombre de hoy. Este es el neandertal y este es el Homo erectus. ¿Se fijan? Este tenía la cavidad craneal más pequeña, entre 1000 y 1200 centímetros cúbicos. Este, el neandertal, 1630 centímetros cúbicos. Y el hombre de hoy, 1350. ¿Quién tenía más capacidad cerebral? El neandertal. El neandertal. Aquel que por tantos años han tirado abajo, tratando de decir que son una mezcla entre mono y hombre, que eran medio salvajes, que eran brutos, que andaban con las mujeres colgando del pelo. Estos son. Y estos no tienen nada de eso. Al contrario, tenían música, tenían religión, tenían instrumentos para coser, tenían dibujos, tenían todo el desarrollo propio de un ser humano, más que enterraban a sus muertos. Y hoy día hay muchos asiáticos, mucha gente asiática que tiene los genes que se han identificado que son de los neandertales. Los neandertales tienen los cuerpos ahí, le han detectado todo su ADN. Y ese mismo ADN particular de ellos, que es una región muy pequeña, la han heredado muchos asiáticos, mucha gente, que se sabe que tiene un tanto por ciento de neandertal. O sea, eran 100% hombres. Ahí está el cráneo, que es más atrás, ¿no es cierto?, como abultado hacia atrás. Entropía genética. Dentro del paso del tiempo, y eso es algo que no podemos evitar, siempre las cosas se van deteriorando. Por ejemplo, los edificios se pierden su condición. Hay que pintarlos, hay que mantener sus murallas, hay que mantener su estructura, sus techos, porque todo se va echando a perder. Y se va echando a perder porque es lo natural, que es la pérdida de orden, o también se le conoce como la segunda ley de la termodinámica. Ahora, nuestros genes también van perdiendo orden, debido a que hay mutaciones, y eso es inevitable. Esas mutaciones van produciendo daño en el ADN que no se puede corregir. Hay un sistema corrector, pero hay un daño que no se puede corregir. Y va pasando de generación a generación sumándose más errores, más errores, más errores. Va a llegar un momento que la humanidad no va a poder sobrevivir, porque va a tener demasiado error en sus genes, que es la entropía genética. Eso es a futuro. En este momento, la entropía genética produce mutaciones. Por lo tanto, hay marcas debido a la entropía genética que la tiene también el cromosoma Y y el ADN mitocondrial. ¿Ya? Ellos también han sufrido estas mutaciones, pero esas mutaciones ahora nos ayudan, porque nos ayudan a tracear de dónde viene una persona. Porque en determinados, digamos, Adán y Eva, partamos de Noé mejor. De Noé, al poco tiempo después saliendo una línea de mutaciones, después otra línea de mutaciones, después más, y se fueron separando y esas mutaciones empezaron a ser diferentes, difiriendo. Entonces, geográficamente ahora se puede ubicar a la gente de dónde vino por las mutaciones adicionales que tiene. Y esa es la forma de justamente tracear los grupos poblacionales y ver su origen geográfico. Pregunta, ya que los confundí un poco con eso, una pregunta más fácil. El diluvio y la genética. ¿Cuántos cromosomas Y hubo en el arca? Es una buena respuesta, 4, pero acordemos que tenemos un hijo, un padre y 3 hijos. Uno solo, porque el padre le copia exactamente el mismo cromosoma Y a sus hijos. Por lo tanto es uno solo. ¿Cuántos ADN mitocondrial hubo en el arca? 4. La respuesta es correcta. Pero la madre de los hijos de Noé, dice la Biblia que no tuvo más hijas y su esposa no tuvo más hijos. Génesis 9:19 nos dice que estos 3 son los hijos de Noé, los hijos varones, y de ellos fue llena toda la tierra. No indica más hijos o hijas. Entonces, ¿los varones pudieron transmitir ADN mitocondrial? No. Los varones no transmiten ADN mitocondrial porque ahí para. ¿Quiénes transmiten el ADN mitocondrial? Solo las mujeres. Por lo tanto, ¿tenemos cuántos ADN mitocondriales? Sí, 4, pero ¿tuvo más reproducción y tuvo más hijas la esposa? No. ¿Cuántos entonces? 3. Eso es, solo 3. Muy bien. Y aquí les muestro algo que es
increíble, fantástico. Se ajusta absolutamente a la evidencia física, a la evidencia de hoy día. Los ADN mitocondriales hoy día están en 3 grupos, M, N y R. Y esos 3 grupos coinciden con las nueras de Noé. Las nueras de Noé son 3 mujeres diferentes. No recordemos que entre las nueras de Noé y Adán y Eva hay 1650 años. O sea, no es una cosa que pasaron días nomás. Hay muchas descendencias entre medio, muchas generaciones. Por lo tanto, ellas tienen ADN mitocondrial con marcas, con identificación propia. Y eso es lo que se ha identificado como el M, N y R hoy día. Ahí está, M, N y R, que se han repartido por diferentes partes del mundo, hasta América, hasta Oceanía, África y Europa. También el doctor Nathaniel Jensen, él ploteó cientos de secuencias de ADN mitocondrial en un diagrama de árbol que está acá y reveló una clara tendencia. Dice que hay 3 troncos centrales o nódulos que los 3 nódulos y sugieren datos que estos son las esposas de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el M, N y R? Tienen muy pocas diferencias entre ellos, pero las tienen. Entre M y N hay 8 mutaciones que se identifican claramente. Entre N y R solamente una mutación. Simplemente es una hermosa confirmación de la Biblia. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio, 70 familias. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, hasta antes de Babel, todos hablaban un solo idioma. Pero Dios tomó una decisión. Ahora pues, descendamos, ¿no es cierto?, la Trinidad, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Dios los esparció, porque hasta el momento no querían esparcirse. Estaban todos juntos todavía, estaban juntos tratando de hacer el mal. Y ahí el Señor dijo, se van cada uno a su lado. ¿Cómo lo hizo? A través de idioma. Y los separó por líneas paternales. Y esto acá, tal vez la idea común de nosotros, de los adventistas, es que de repente le dijo el Señor en la torre, ya, tú hablas inglés, tú hablas chino, tú hablas español, tú hablas alemán, tú hablas vietnamita, y así de repente se tuvieron que separar porque no podían entenderse. Eso no es así. Los separó por líneas paternales. ¿Ya? Y hasta el día de hoy se puede identificar esas líneas paternales, o sea, a través de esa familia, líneas paternales, se fueron a vivir a diferentes partes del mundo. Y todavía se puede identificar geográficamente dónde están esas líneas paternales. Así que así los aisló, a sus 3 hijos, a sus nietos, Babel, y después viene la separación en idioma. Pero aquí viene una verdad que es muy importante. La separación aísla, y es que significa que las características físicas que tiene cada grupo se empiezan a manifestar mucho más fuerte. Cada grupo, por lo tanto, se identifica cómo eran ellos. Y se refuerza toda esa identificación racial y allí se produjeron las razas. Esa es la razón de las razas, porque se separaron por idioma, por grupos pequeños. Si hubiesen seguido todos juntos, todo hubiera sido una mezcla total y hubieran tenido todos la misma raza. Pero como se separaron por grupos, se produjeron estas diferencias. Estos son los planos de migración mundial evolucionista que hoy día se trabajan. Desde el sector de acá de Babel, hacia Europa, hacia Asia, hacia Oceanía, hacia América. Y van cambiando letras, M, N y R, porque van adoptando más mutaciones. Así que, por ejemplo, el que tiene esta mutación se sabe que viene de este sector. El que tiene esta otra se sabe que viene de ese otro sector. Otras variaciones que se debió al aislamiento son el pelo rizado contra el pelo liso, los grosor de los labios y la forma de los párpados. Cosas de variación, no hay nada diferente ahí. Hay algunas personas que insisten que la raza humana salió de África, pero ya no más. Hoy día ya están entendiendo de que más bien vino del sector de Turquía, sector ahí más asiático.
Y el verdadero origen de los humanos realmente es Babel. Y Babel, porque la mayoría de las familias humanas posiblemente se fueron, emigraron a África porque estaban en el medio de la edad de hielo. Inmediatamente después de Noé vino una tremenda edad de hielo en este mundo. El diluvio, vamos a verlo mañana, y la edad de hielo es parte de eso. Así que debido a eso se fueron todos al sur, al trópico, a la parte más caliente. Los que se quedaron en el norte, en la parte europea, fueron más bien los neandertales. Tenemos unos planos ahí con la distribución desde Babel, otro más, y con el paso de tantas generaciones desde Adán y desde Noé, ¿hemos perdido la pista de nuestro origen? ¿Podemos ver de dónde venimos? La respuesta categórica es no. Porque hay dos indicadores que nos permiten tracear, buscar nuestro origen, que son el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, justamente los que tomé tanto tiempo para mostrárselos. Eso es lo que nos va a indicar de dónde venimos. Y hoy día tenemos sistemas, este es de España, MyHeritage DNA. Y sorpréndase usted mismo, por solamente 69 euros pueda conocer de dónde viene. Ahí armar su árbol familiar es gratis y fácil, ¿no es cierto? Ver las personas que tenemos antes de nosotros, nuestros parientes muy anteriores. O en inglés también, el Family Tree DNA, que es americano, solamente por $289 podemos saber si venimos de Medio Oriente, somos judíos, africanos, europeos, del occidente o del este, nativos americanos, lo que queramos saber. Lo mismo de nuestro padre que de nuestra madre. Así que son $289. Llame ya, porque esto es efectivo, vale. Ahí tenemos los haplogroups, que son los cromosomas Y. El R1b se instaló, aquí está España, en Europa. El R1a en Europa del Norte. El 1a en Escandinavia. Y así cada uno de ellos fue repartiéndose. Yo pagué por hacer esto. ¿Ya? Yo pagué los dólares para que me hicieran el mío. Y miren mi resultado. Tengo mi haplogroup de cromosoma Y es R1b1A2. Y este es este sector, R1b. ¿Ya? O sea, este es el sector de donde viene mi padre. Ahí están personas que tienen el cromosoma Y idéntico a mí. En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Escocia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, Francia y en España. Y todos los que emigraron a Estados Unidos están allí. Los apellidos no son relevantes, porque en ese tiempo los apellidos recién se instalaron por el siglo XV. Los apellidos no se usaban antes porque todo el mundo era hijo de alguien o era de una profesión, carpintero, zapatero, lo que fuera, o venía de una ciudad. ¿Ya? Por lo tanto, así se identificaba la gente. Y el haplogroup R1b es justamente este, norte de España, o de España también, Francia y Inglaterra y esos otros. El ADN mitocondrial, que tiene otro plano, que está acá, son del mismo lugar, partieron y se fueron a Europa, al Mediterráneo, otros se fueron hasta Sudamérica, otros a Oceanía, otros a África. Y el que me tocó a mí, me identificaron el haplogroup K, allí está. El haplogroup K es este, el que viene desde esa posición geográfica hasta el Mediterráneo. O sea, mi madre tuvo que haber venido del Mediterráneo. Bueno, yo conozco a mi madre, ¿no? Ella vino de Barcelona. Mi madre era catalana. No me reten por eso, pero era catalana. Vivía ahí en Barcelona y vivió por generaciones para atrás y emigró en un momento a Chile, donde me concibió. Pero da exactamente el cromosoma, el ADN mitocondrial, a donde corresponde del Mediterráneo. ¿Hay rumanos aquí? ¿No? Hay algunos, poquitos. Es que esto lo había puesto para los rumanos, que hay tanto en las iglesias españolas. Respecto al perfil genético de los rumanos, la población genética antigua de Rumania tiene cercanía con los turcos de origen traciano, pero la población moderna, rumanos modernos, son más cercanos a poblaciones búlgaras, italianas, griegas y españolas. Y la investigación genética
de 2017 en el ADN mitocondrial indica que las poblaciones de Transilvania estaban relacionadas con grupos del centro de Europa, mientras que las poblaciones de Valaquia, Moldovia y Dobruja tienen más similitudes con los grupos de Balcanes y grupos eslavos. Así que esa es información que le puede servir a alguien. Lo último que toco es la población mundial. La población mundial ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos 2000 años, pero de una forma bien particular, como se los voy a mostrar. Primero que nada, desde un punto de vista bíblico, la población actual del mundo, 7,4 mil millones de personas, se ajusta perfectamente al modelo estándar de crecimiento no religioso. De hecho, partiendo de 8 personas y doblando la población cada 150 años, alcanza perfectamente la población mundial de hoy día. Aquí tenemos, si partimos de 8, se van duplicando 16, 32, 64, 128, 256 y así llegamos perfectamente bien ahí a los 7,4 mil millones de personas. Considerando muertes, guerras, pestilencias, hambruna, mortalidad infantil, la población crece a un 1,8% por año actualmente, doblándose cada 39 años. Aquí tenemos la tabla, cómo creció el mundo, que recién a los 1800, en el 1800 alcanzamos el primer 1.000 millones. Poco después alcanzamos 2.000, pero después alcanzamos luego los 3.000 millones, y luego los 4, más luego los 5, 6, 7, y aquí estamos hoy día. ¿Se fijan que es una verdadera muralla de crecimiento? ¿Y esto tendrá algo que ver con la hambruna del último tiempo? ¿Tendrá algo que ver con todas las profecías que tenemos? Por cierto que sí. Pero no es el tema hoy día. Veamos, por lo tanto, la población humana. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay tan poca gente en el mundo? Y la respuesta debe ser, porque el mundo es joven. Si tuviésemos 200.000 años aquí en la Tierra, si tuviésemos 1.000.000 de años aquí en la Tierra, seríamos muchísimos más. Ya les voy a mostrar una tabla con la estadística de crecimiento. Esta es la fórmula de crecimiento de la población mundial, ¿ya? Y cuando se aplica esa fórmula, la población estimada, antes del diluvio, los prediluvianos, los que vinieron después de Noé, antes de Noé, Adán a Noé, son 235 millones de personas. Estimada de Noé a Babel, 1.000 personas, que son las 70 familias. La población estimada hasta Abraham, 2,8 millones de personas. Todavía había edad de hielo. Hasta Abraham llegó la edad de hielo. Población estimada de los días de Jesús, 200 millones de personas. Población actual, 7,4 o 7.400 mil millones de personas. Son 7,4 billones. ¿No? Población de nacidos desde Adán, 20.000 millones de personas. Y aquí hay una sorpresa. Y si la población humana tuviese 1.000.000 de años, habría 3.000 billones de personas. O sea, estaríamos llenos, topándonos en los hombros. ¿Sí? Pero pensemos un poco en esto. 20.000 millones de personas nacidos desde Adán y Eva hasta hoy día. Y hoy día somos 7,4. Es decir, de todos los seres que han nacido alguna vez, estamos vivos 1 cada 3. ¿Habían pensado en eso? De todos los seres humanos que han nacido alguna vez en el mundo, están vivos 1 de cada 3 nacidos, o sea, 2 han muerto, pero hay 1 vivo. Tal vez pensaban de que nosotros éramos un porcentaje pequeño, así que quedaba un rastro. No, somos el 33% todavía, de los que alguna vez han nacido. La caída en la longevidad después del diluvio. Aquí una parte de un poco de reflexión. Las edades cayeron de los 930, 960, 969 años hasta las edades de hoy día. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, genuinamente, ¿eran edades reales esas o eran edades supuestas por diferentes escalas? No, es que el año lo medían diferente. No, era totalmente como hoy día se miden las edades. Pero ellos vivían mucho más, porque tenían la siguiente característica. Una persona vive más o menos en la medida que sus células se reproducen. Si mis células cerebrales, mis células del cuerpo, mis células de los nervios, de la piel, se va reproduciendo constantemente, yo nazco de nuevo. Voy siendo una persona nueva. Entonces, ellos tenían la capacidad de seguirse renovando celularmente por muchos años, 900 años. Y por supuesto, iban envejeciendo a poco, pero no era el ritmo nuestro.
Y esto se le conoce, es un tema que se lo pueden estudiar, de los telómeros, ¿ya? Pero dejémoslo hasta ahí eso. La cosa es que descendió la edad, y hay un texto bíblico, pero de la hermana White, que dice esto: después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió a la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Esta curva de caída de edad es una curva de desgaste biológico, ¿ya? Es una curva es una curva bien conocida de desgaste biológico por acumulación de mutaciones. Y es una curva muy real, es una curva técnica, dicho de otra forma. No es arbitraria, no es que a Dios se le ocurrió edades aquí y allá, es totalmente técnica. Y debemos reconocerla que así es como el Señor hace las cosas. Resumen, todas las razas humanas vienen de dos personas, Adán y Eva, sin ninguna duda. Llamemos la monita tanto y el monito tanto, pero no importa, son dos personas. Son de pocos miles de años atrás, debido a la curva de crecimiento. No pueden ser más que eso. Hubo disminución catastrófica de la población, un cuello de botella que fue el diluvio, y hace poco tiempo. Hay una evidencia de una dispersión humana por todo el mundo que formó razas. Babel lo explica, la mayoría de las evidencias vienen de científicos evolucionistas. Y de hecho la genética moderna ha traído un tremendo apoyo a la historia bíblica. Dios nunca nos exige que creamos, dice el Camino a Cristo, nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Ese es el propósito de estas conferencias, que funden su fe en evidencias reales, científicas, pero reales, para que vean que no es solo creer en vacío. El Señor nos da suficientes evidencias para creer en Él, que su creación es verdad, que su testimonio es verdad, que la Biblia es verdad y es poderosa. Por lo tanto, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos nosotros. Que el Señor les bendiga.